Bueno, ahora sí estamos todos. Bueno, buenas tardes, espero que hayan comido bien, ahí recién contestaron. A ver, en esta primera actividad de la tarde que tenemos, con Armando, que es el líder de la red de gobierno corporativo, se nos ocurrió armar un panel donde las principales consultoras y auditoras externas pudieran darnos una visión sobre lo que ven ellos de auditoría interna, principalmente desde el punto de vista de cómo están viendo la situación a hoy, qué tendríamos que estar haciendo para poder estar dando las respuestas que tanto en las presentaciones de la mañana estuvieron planteándose, y bueno, ver si estamos, cuán lejos estamos de esa situación y a su vez cómo todo esto repercute dentro del gobierno corporativo como un agente principal del mismo. Así que, a ver, si les parece, yo creo que primero tendríamos que estar viendo o analizando cuál es la visión actual, cuál sería la posición actual de la auditoría interna. No sé, Esteban, si te parece darnos tu opinión. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Idea, también por permitirme participar de este importante evento. Yendo a tu consulta, Alejandro, respecto a cómo veo la auditoría interna actualmente, permítame remontarme un poco a la historia, en donde el área de auditoría interna ha tenido momentos de mayor auge y otros momentos en los cuales su función se amesetó un poco. Podemos remontarnos al año 2002, donde con la ley Sarbanes-Oxley, que si bien principalmente aplicaba para las compañías, se aplica para las compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, el auditor interno cobró un auge preponderante dentro de las funciones y dentro de su posicionamiento con la alta dirección, siendo la mano derecha del CEO y del CFO, brindándole justamente un aseguramiento de que los controles internos para reporting financiero, en este caso, eran adecuados y de esa forma el CEO y el CFO podían certificar la manifestación de control interno en forma adecuada. Desde ese momento hasta la actualidad vemos algunos cambios un poco más amesetados en relación a temas de metodología, formas de hacer las cosas y en el alcance. Si nos centramos principalmente en lo que es metodología, lo que se empieza a observar es que algunas compañías, y no todas, ese es el tema, pasaron de una auditoría tradicional a lo que es una auditoría basada en riesgo, ¿no? Risk-based approach, en donde empiezan a analizar los riesgos para determinar sus planes de auditoría y sus programas de auditoría que van a aplicar. En este tema vemos que hay muchas compañías que todavía no están implementando esta forma de trabajo dentro de las auditorías internas y otras que sí lo han logrado implementar, en donde tienen que lograr un adecuado alineamiento entre los riesgos determinados, identificados por la auditoría interna, con los riesgos que la alta dirección considera como riesgos estratégicos y de mayor importancia para los negocios, de forma tal de que la auditoría interna pueda tener un adecuado valor agregado y cada vez mayor dentro de las decisiones que tomen las empresas y las altas direcciones. Si hablamos en la forma de hacer los trabajos, lo que estamos observando es que algunas compañías empezaron a introducir dentro de sus áreas de auditoría interna el concepto de analytics, análisis de datos. Estamos en contextos cada vez más complejos, más dinámicos, donde las compañías generan mucha cantidad de datos y el auditor interno no puede estar ajeno de esa cantidad de datos. Entonces vemos compañías donde sus áreas de auditoría interna, a través de estas herramientas de analytics, empezaron a considerar cuestiones como un análisis de universos en lugar de la tradicional auditoría por muestreo, en donde 25 casos de muestras en un volumen exorbitante de datos puede no generar un resultado adecuado. También vemos que muchas compañías todavía no han incursionado dentro de este esquema de analytics o análisis de datos. Otra cuestión que mencionaba es el alcance, donde el alcance en gran medida depende de las circunstancias, ¿no? Hoy en día se ve muchas áreas de auditoría interna que están involucrándose en forma cada vez más asiduamente en los temas relacionados a fraude, principalmente por la ley de responsabilidad penal de las empresas jurídicas, en donde el auditor interno, con sus conocimientos de fraude y de riesgos, está ayudando, en algunos casos implementando los sistemas de compliance, en otros casos ayudando, que creo que es lo más conveniente, ya que luego deberá ser el que audite esos programas de compliance a fin de asegurarle a la alta dirección que se están cumpliendo y que por tanto cualquier cuestión de fraude puede ser debidamente identificado
en tiempo y forma. Otras cuestiones que vemos respecto al alcance es, por ejemplo, cada vez más compañías están tercerizando procesos, desde lo que es nómina, logística, incluso el hosteo de sus recursos tecnológicos, y el auditor todavía no está siguiendo dentro de sus planes de trabajo justamente el acompañamiento de esta tercerización. Algunas compañías dentro de sus áreas de auditoría interna sí están haciendo o comenzando a realizar auditorías de los third parties, o sea, de estos terceros que más que proveedores son socios del negocio, y muchas otras todavía deberían estar evaluando justamente llevar a cabo estos tipos de auditorías que en muchos casos requieren conocimientos específicos, ¿no? Contar con un experto en ese tema. Otros aspectos podemos mencionar y que no son menores respecto a los temas de sistemas, auditorías de sistemas. Obviamente en el contexto actual cada vez más las empresas y sus procesos dependen más o corren y dependen más sobre recursos tecnológicos, aplicativos, base de datos, sistemas operativos, y sin duda que todavía no se observa en las áreas de auditoría interna, generalizando, ¿no? Obviamente, un especialista de sistemas dentro de las estructuras de auditoría interna o bien dentro de los programas integrales que se tienen, cuestiones específicas relacionadas con los controles generales de esos sistemas. Ni hablar lo que es ciberseguridad. Actualmente se está observando con mayor frecuencia los ataques que se vienen dando a la seguridad de las compañías a través de ciberataques, en donde ya ahí no hablamos de un problema económico únicamente que se puede generar, sino un problema respecto a la reputación y la credibilidad en las empresas, ¿no? Todo esto nos lleva en gran forma a los resultados que se están observando en encuestas. Bueno, de hecho IDEA hizo una encuesta relacionada con la función de auditoría interna. Deloitte el año pasado a nivel global también lanzó una encuesta de cómo se ve el área de auditoría interna, en donde se observa que entre un 30 y un 35% de visión positiva tienen los encuestados respecto del área de auditoría interna. Y que solo un 40% considera que el área de auditoría interna genera un impacto y genera influencia en lo que es la toma de decisiones. ¿Qué nos da esto? Tenemos un 65-70% de trabajo por realizar, de forma tal de ir recorriendo este esquema y poder volver a sentarnos como auditores internos en la mesa chica y generarle valor a las compañías. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, lo que habitualmente se observa en la función de auditoría interna es que tiene una función de aseguramiento. Es el que me asegura que las cosas se estén realizando. Creo que lo que tenemos que hacer es pasar de un esquema de aseguramiento a un balance adecuado entre un aseguramiento y un asesoramiento, a partir de generar información que le permita a la alta dirección tomar decisiones en base a esa información. Ahora bien, si me preguntás cómo, creo que lo principal que tiene que hacer el área de auditoría interna es innovar. Innovar en sus metodologías, en sus herramientas y en los temas que está analizando. Llevando esto a ejemplos, principalmente creo que asistir al negocio, a anticipar los riesgos es fundamental. Lo que habíamos dicho antes, analizar riesgos, alinear los riesgos con los riesgos estratégicos de la compañía y ver cómo anticiparse a los riesgos y brindar información de valor agregado. Otra cuestión muy importante es, sin duda, evaluar los datos y empezar a trabajar con los datos. Y ya no solo en el concepto de análisis de los datos históricos, sino empezar a evaluar herramientas cognitivas que me permitan hacer un análisis predictivo, ¿no? En donde nos permita justamente generar información de cuestiones que pueden llegar a suceder y anticiparnos o anticiparle al negocio justamente esas cuestiones. Por lo pronto, otro tema que se está observando en las compañías es muchas empresas están empezando a implementar lo que es robotics, utilización de robots dentro de sus procesos. Y el área de auditoría interna no tiene que estar ajeno a eso, ya sea para poder auditar esos robots que hoy en día están funcionando y el resultado, sino también, por otro lado, empezar a considerar justamente la utilización de robots dentro de los procesos de auditoría interna, de forma tal de que aquellos procesos que sean recurrentes, utilizar los robots y utilizar los recursos que estaban dedicados a esos procesos en procesos de mayor valor agregado. Y por último, lo que es metodologías ágiles. Hoy ya creo que un reporte que
de una auditoría que comienza en febrero y se entrega 6, 8 meses en el tiempo, es información que sin duda es útil, pero que puede llegar a generar mucho más valor agregado si el plan se puede cumplir en tiempo y forma y los informes de auditoría interna salen en forma adecuada y generan de esa forma un valor agregado a quien los recibe. Gracias. Romina, vos, digamos, además del pantallazo y el diagnóstico que acaba de hacer Esteban, desde tu experiencia, desde tu rol profesional, ¿cuál pensás que son los principales paradigmas, digamos, que tiene que atravesar el tema de auditoría interna frente a la normativa que se ha ampliado, el tema de responsabilidad para los directores y las compañías en sí mismo? Bueno, el punto es lo que ya se estuvo conversando durante la mañana, que el entorno es muy cambiante, hay muchas demandas para lo que es la función de auditoría interna y los modelos de negocio, finanzas están siendo muy disruptivos, está cambiando todo, están cambiando las reglas de juego, están cambiando los sistemas, cambiando los procesos y todo ese cambio genera por consecuencia una necesidad urgente de auditoría interna de transformarse, porque no podemos estar asesorando al CFO o al comité de auditoría respecto a si un proceso está en control, si sigue siendo seguro como está operando, si nosotros no contamos con las herramientas necesarias como para poder tener información relevante, segura, oportuna sobre cómo se está gestionando el negocio. Si seguimos aplicando los mismos métodos que venimos haciendo hace 20 años, considerando lo que hace 20 años el Instituto de Auditores Internos pregonaba de las 3 líneas de defensa y de tener una auditoría interna totalmente corrida, independiente y que tenga una posición aséptica y de no meterse, corremos el riesgo de dejar de preservar el valor para la organización y de colaborar, teniendo la capacidad que tiene auditoría interna de tener la experiencia de gestionar los riesgos, de conocer al dedillo en dónde están los grandes problemas, la experiencia propia de la profesión, pero nos está faltando todo lo que tiene que ver con el aprovechar la información que ya está en la organización, de poder comparar esa información que tenemos interna con otras fuentes externas y que nos den información útil, y por otro lado de transformar nuestros procesos. En un punto vamos a perder la capacidad basándonos en auditorías donde clientes nos siguen pidiendo hacer auditorías internas donde nos basemos en muestras, no es que estamos hablando de algo que era del pasado. Hay trabajos que siguen teniendo ese enfoque porque es la metodología que exige el cliente, en donde no aplicamos nuestra metodología sino la del que lo requiere, existe ese enfoque y en un punto termina siendo poco relevante lo que traen las conclusiones del reporte, como también poco relevante pensar en tener un reporte fijo en papel que pasó 20 veces por chequeos de ortografía, de formato y demás, y en definitiva que tome mucho tiempo generar eso, donde tendemos a tener algo mucho más automatizado, que nos permita indagar sobre la información, repreguntar, repensar, darle vueltas a los datos y llegar a conclusiones un poco más interesantes y ricas. ¿En esa línea considerás que habría que educar al soberano, digamos, entendiendo al soberano por el directorio, concientizarlo, abrirles un poco la cabeza? Yo creo que nosotros tenemos que ser autocríticos y darnos cuenta que tenemos que cambiar. Si nosotros estamos según lo que planteaba Esteban, amesetamos la profesión y seguimos trabajando con muestras, seguimos trabajando con información histórica, seguimos haciendo checklists y planillas de testeo de controles, agarramos las normas internas y verificamos si los controles se cumplen o no, hacemos los testeos SOX mirando cada uno de los atributos y los papelitos y nos dedicamos a eso, de alguna manera no estamos aportando demasiado valor. Va mucho más allá de eso y de alguna manera tenemos que salir de la zona de confort para generar algo distinto. Entiendo por un material que salió global la semana pasada de KPMG que los atributos que debería tener la función de auditoría interna tienen que ir en línea con lo que planteaba Esteban, con manejarnos con mucha mayor agilidad, flexibilidad, velocidad,
traer ideas y desafiar también, ser un agente de cambio que desafíe a los que están tomando las decisiones. Tener tiempo para conversar y no estar abocados a seguir un plan, y si no cumplimos con el plan, darle la debida importancia al diálogo, al participar de otras actividades más allá de lo específico de la auditoría interna, y trabajar con mucha más flexibilidad. Y obviamente, para poder aportar valor, lo que vamos a necesitar es tener información relevante y estar actualizados. Si la organización está encarando un proyecto de automatización a través de, o la digitalización, por un lado, la responsabilidad del auditor interno en opinar sobre ese proceso, en identificar si la manera en que se está pensando automatizar esos controles de alguna manera mitigan los riesgos, típico de la auditoría, pero metido en el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la organización, el rol propio de la auditoría, pero ser autocríticos y ver nosotros cómo estamos haciendo las cosas y qué oportunidades tenemos de aprovechar esa tecnología para hacer el trabajo mejor y liberarnos de los trabajos de menor complejidad y mayor carga manual y tratar de automatizar esas actividades a través de bots o digitalizarlo, automatizarlo, simplificarlo y dedicarnos a las cosas que las máquinas no pueden hacer, donde no nos pueden reemplazar, que es a tener una mirada más integradora, a cuestionar, a repensar, a asesorar y a traer riesgos a partir de la interpretación de los datos, de datos históricos, de información existente, poder proyectar dónde pueden venir los próximos problemas y frenar antes. O sea, ser el asesor. Leí un artículo hace poquito que hablaba de que un poco el auditor interno es como los frenos de la organización. Tenemos que estar, y en un punto la organización y el entorno se están moviendo muy rápido, cada vez más rápido, y si no tiene buenos frenos, el golpe puede ser fatal. Lo dijo el colega español, ¿no? Que comparó el auto de Fórmula 1 sin bueno, frenos. no escuché la charla, así que no me copié. O sea que leímos el mismo. Bueno, hay coincidencias entre Europa y Pero América. en un punto la organización tiende a ir mucho más rápido, necesita por la presión de la competencia, el entorno, el rentabilizar, ir más rápido e implementar cambios y no estar un año para implementar un sistema y empezar un piloto. De alguna manera se sale en vivo y se va probando, pero ahí auditoría interna tiene que estar desde el día 1, no puede estar cuando se terminó la implementación a opinar, bueno, me parece que te olvidaste de considerar esto, porque ya es tarde. Es como estar haciendo la autopsia de algo que se está empezando a tomar las decisiones. Entonces, me da la sensación que el auditor interno tiene un potencial enorme y un protagonismo único en todo esto por las características que tiene nuestra profesión y nuestro perfil. Pero tenemos que usar los elementos, las herramientas que están disponibles. Tratar de utilizar la digitalización, ser asesores en las áreas que están trabajando sobre la automatización para poder ayudarlos a potenciar el uso de las herramientas, aprovechar esas herramientas para nosotros, para liberarnos de los temas que no nos agregan valor, de lo que es rutinario y que hasta al auditor que le toca hacer ese trabajo piensa que es lo peor que le puede pasar. Bueno, categorizar las actividades que venimos haciendo para de alguna manera potenciar el trabajo. Y por otro lado, ir teniendo... Lo otro que es fundamental es el uso del análisis proactivo de datos, data analytics, poder analizar toda la información y no una partecita, estar monitoreando en forma permanente toda la organización y no estar abocados a un plan, a este año me toca revisar estos procesos porque la gestión integral de riesgo define que este año veo estos procesos porque nosotros los vi el año pasado. La verdad que eso mucho sentido no tiene. En un mundo ideal lo que deberíamos tener es poder auditar todos los procesos, todos, y auditar todo el universo. De ahí, obviamente, que apalancarnos en la tecnología es fundamental porque si no, no hay un equipo que pueda llevar a cabo eso. Pero estar monitoreando todo para poder ser los ojos de la alta dirección, del comité, y poder ir tranquilos moviéndose a todo lo que ya está en marcha, estar tranquilos y controlado y también estar asesorando en todo lo que está por venir. No sé cómo estamos de tiempo. No, está ¿Me bien. pasé? Porque el reloj no está disponible. Está bien, pero mira, justamente lo que vos dijiste, bueno, y también lo que dijo Esteban,
está muy basado en la cuestión de tecnología, ¿ok? Es decir, nuestro futuro se basa principalmente en la tecnología, tanto como revisión como también como elemento para poder hacer el trabajo. Entonces yo le quería preguntar a Fernando, que él es un especialista en temas de tecnología, con la mirada del auditor, realmente qué nos falta, qué deberíamos tener, qué perfiles, por dónde debería ser el camino. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, cuando nosotros hablamos de tecnología y auditoría interna, yo siempre digo que hay tres miradas o tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de lo que es el uso de la tecnología. La primera es, en nuestro rol de aseguramiento como auditores internos, cómo utilizamos la tecnología para mejorar no solamente la eficiencia de nuestros procesos de auditoría, sino también la amplitud o el nivel de cobertura de lo que miramos, porque la tecnología nos permite trabajar con universos y no trabajar con muestras. Cómo usamos la tecnología para entender qué es lo que nos dicen los datos y con eso bajar un mayor nivel de profundidad y adicionalmente hacerlo de manera más oportuna, porque la tecnología también nos permite estar más cerca de lo que está pasando en el momento que está pasando y cubrir este gap de los 24 meses que nos contaba Claudio hoy en la mañana. Entonces, el primer punto es cómo hacemos desde auditoría interna para aprovechar la tecnología que está disponible para mejorar nuestro propio trabajo de aseguramiento. Lo segundo que es importante tener en cuenta tiene que ver con cómo, mediante el conocimiento de lo que la tecnología puede hacer, podemos mejorar la calidad de nuestras recomendaciones. Si yo conozco lo que una determinada tecnología puede resolver, puede hacer, de lo que es capaz, recién Romina mencionaba el tema de robótica, Esteban mencionaba el tema de inteligencia artificial y análisis predictivos, Claudio hoy a la mañana habló de Internet de las Cosas, habló de la nube, habló de varias cosas. Entonces digo, si nosotros entendemos como auditores qué es lo que la tecnología es capaz de hacer, probablemente vamos a mejorar muchísimo la calidad y la relevancia de las recomendaciones que vamos a hacer. Eso es lo automático. Sí. Sí, sí. No se dije algo que no tenía que decir, me parece. Y eso pero... que no incluimos plan de contingencias, evacuación. O un robot que se enojó, ¿viste? Un robot que se enojó. Digo, y lo tercero es, y también lo mencionaba recién Romina, es cómo como auditores internos estamos involucrados, y yo ya no tanto en un rol de aseguramiento, sino en un rol más consultivo, cómo estamos involucrados en los procesos de transformación tecnológica y de digitalización que nuestras organizaciones están llevando adelante, porque la realidad es que la implementación de nuevas tecnologías implica una serie de nuevos riesgos. Hoy en la mañana de vuelta Claudio hablaba de los riesgos de la nube, de los riesgos de Internet de las Cosas. Yo sumo a esa lista, si queremos, los riesgos asociados a la robotización de los procesos, que generan modificaciones, no solamente en la arquitectura tecnológica, y nos empiezan a complejizar la arquitectura tecnológica y nos empiezan a generar nuevos puntos de vulnerabilidad que un atacante externo podría llegar a aprovechar, pero también que si no lo tengo bien probado y no lo tengo bien implementado, me va a generar disrupciones importantes en mis procesos de negocio. Entonces digo, si nosotros como auditores internos no estamos participando de esos proyectos para alertar sobre los riesgos, para dar recomendaciones sobre cómo gestionar esos riesgos, difícilmente vamos a estar dando valor a la organización y cumpliendo un rol de consultor que cada vez más es buscado. Si nos enfocamos en la primera parte, que es la que tiene que ver con nuestro rol de aseguradores, hay básicamente tres tecnologías, si se quiere, que hoy en día tienen muchísima incidencia en la profesión. Yo diría no solamente en auditoría interna, sino también en todas las funciones de aseguramiento, como puede ser el área de gestión de riesgo, como puede ser el área de compliance. Básicamente, que tiene que ver con lo siguiente. La primera tecnología es todo lo que tiene que ver con análisis de datos, todo lo que tiene que ver con analytics. Los que estamos en esta sala venimos hablando del tema analytics hace
tranquilamente 12 años, 10 años, 12 años. Uno mira las encuestas globales, la misma encuesta que hizo el grupo de IDEA, estaba mencionada la encuesta de Deloitte, Romina algún estudio de KPMG, nosotros tenemos el nuestro y Ale seguramente va a hablar del EY, pero digo, todos los estudios que hacemos nos dicen que estamos muy atrasados todavía en la adopción y en el uso de Analytics. Nuestra encuesta lo que dice es que solamente el 35% de las compañías dicen que están haciendo un buen aprovechamiento de los datos para el trabajo de auditoría interna. Esto no quiere decir que solamente el 35% use Analytics, pero esto quiere decir que hay unos cuantos que todavía no usan y los que usan todavía lo usan de una manera un tanto limitada, salvo algunas excepciones que lo tienen muy desarrollado. Y cuando uno habla de Analytics, está hablando de un mundo bastante complejo que involucra varios componentes. Digamos, una buena solución de Analytics para cualquier función de aseguramiento involucra primero un entendimiento de qué es lo que quiero analizar. Si yo no entendí qué es lo que quiero analizar y cuál es el objetivo de mi análisis, voy a estar buceando en los datos, buscando a ciegas, es como buscar un ojo en un pajar. Entonces, primero entender qué es lo que quiero analizar. Segundo es entender dónde están los datos, y los datos pueden estar en distintas fuentes, tanto internas como externas. Entonces, lo bueno que tienen las herramientas de Analytics es que nos permiten conectar distintos sistemas, información de distintos sistemas, y agregar eventualmente información que quizá no está dentro de la organización y que eventualmente puede estar afuera de la organización, en fuentes de información públicas, en bases de datos que uno puede contratar y demás. Entonces, primero entender dónde están los datos y entender si los datos que yo necesito están disponibles, y dónde están disponibles y dónde los voy a obtener. Después tiene que haber un proceso donde ya empiece a trabajar la tecnología, que nosotros llamamos de extracción, transformación y carga. Estos datos, o ETL, estos datos hay que sacarlos de donde están, transformarlos y procesarlos de una manera que a mí me sirvan para hacer el análisis, ¿sí? Y acá empiezan a jugar herramientas tradicionales como SQL Server, herramientas tradicionales que muchos de nosotros utilizamos hace mucho tiempo, como ACL o como IDEA, que son software de auditoría que usamos habitualmente. Cosas un poco más sofisticadas, como pueden ser soluciones como SAS, que empiezan a incorporar algunas funciones más de tipo estadístico, más de tipo predictivo, o lenguaje de programación como Python, que me permiten, mediante las librerías que tienen, incorporar además facilidades que empiezan a incorporar algunos elementos de inteligencia artificial, que empiezan a incorporar algunos elementos de análisis de información no estructurada, que me permiten enriquecer el análisis. Y después, como tercer capa, está todo lo que tiene que ver con las herramientas de visualización, que es lo que vemos típicamente con Analytics, los tableros de información donde podemos mirar tendencias, donde podemos mirar listados de excepciones, donde podemos, ante un determinado indicador, hacer doble clic y mirar las transacciones. Entonces, empezar a tener no solamente tecnología y plataformas desarrolladas por la propia función de auditoría interna, adquiridas a un tercero, contratadas a un consultor, no importa de qué manera, y empezar a capacitar a mi gente en el uso de esas herramientas es un tema fundamental. Las otras dos tecnologías que están muy en boga hoy, una es la tecnología de RPA o de robotización, que para los que por ahí no están muy metidos en el tema de tecnología, no deja de ser una macro con algún nivel de sofisticación adicional que me permite ni más ni menos que salir del Excel y me permite interactuar con el correo electrónico, me permite interactuar con aplicaciones. En definitiva, una herramienta de robotización lo que hace es emular las tareas repetitivas y de poco uso de criterio que muchas veces usamos los auditores en la ejecución de nuestras tareas, y cuando uno hace un análisis de tiempo se da cuenta de que una buena parte del tiempo que nosotros utilizamos para ejecutar procedimientos de auditoría pasan por extraer información, por procesar la información, por hacer cruces, por entrar a un sistema, conseguir información de un lado, información del otro. Las herramientas de robotización lo que me permiten de alguna manera es eso, y hay varias compañías en Argentina que ya están en proceso de implementación de RPA para la función de auditoría interna. Y la tercera tecnología, que todavía es un poco, ahora sí, ya mirando un poco más al futuro, es la que tiene que ver con la tecnología de inteligencia artificial, que es tecnología que en definitiva inteligencia artificial engloba un montón de cosas. No vamos en esta charla a hablar de todo lo que engloba, pero hay
3 o 4 que por ahí son interesantes para lo que es la función de auditoría interna. Una es la tecnología de Machine Learning, donde uno le puede enseñar a la solución o enseñar al software a realizar análisis. Y básicamente nosotros invertimos un montón de tiempo como auditores internos en evaluar falsos positivos. Porque cuando empezamos a trabajar con universos, empezamos a trabajar con muchos volúmenes de información, después el desafío que tenemos es separar la paja del trigo y entender qué es un problema y qué es un falso positivo. Uno le puede enseñar al software con una herramienta Machine Learning qué es un falso positivo para ir depurando eso. Obviamente todo lo que tiene que ver con análisis predictivos, como para poder empezar a encontrar en la información tendencias que me permitan predecir qué es lo que va a pasar. Y hay dos que no quiero dejar mencionar. Una tiene que ver con la interpretación del lenguaje natural, donde empezamos a poder hacer análisis de texto y no solamente de datos duros que están en sistemas, y empezamos a poder entender, por ejemplo, términos que están incluidos en un contrato, por ejemplo, determinadas conversaciones que pueden estar ocurriendo a través de los correos electrónicos o de los chats o de las interacciones que se producen dentro de la organización y entre la organización y el mundo exterior. Y todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes, que para los que nos toca hacer auditoría en el mundo físico, en el mundo de los fierros, en el mundo de los inventarios, la verdad que todo lo que tiene que ver con tecnología de reconocimiento de imágenes permite de forma remota y sin tener que ir a cada uno de los lugares, poder acceder a información que con cierto nivel de interpretación automático da mucha riqueza. Creo que el punto relevante, más allá de la tecnología que hay, varios de las herramientas que mencioné son un tanto onerosas desde el punto de vista de inversión, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero hay otras herramientas, como todo lo que tiene que ver con Analytics y en alguna medida también lo que tiene que ver con RPA, que son herramientas que tienen un licenciamiento relativamente accesible, con lo cual no estamos hablando de grandes inversiones y estamos hablando además de proyectos de implementación que son relativamente cortos, atendiendo un poco lo que decía Romina, no podemos esperar un año para implementar una solución. Son proyectos cortos, donde hago una prueba de concepto, donde descarto lo que no funciona y lo que funciona lo escalo y lo replico. Pero lo más importante pasa por las personas. O sea, nosotros necesitamos que nuestros equipos empiecen a capacitarse en estos temas, necesitamos que nuestros equipos empiecen a hablar de estos temas. Y hoy Claudio preguntaba cuántos auditores de sistemas o cuántas personas de sistemas había en la sala, y la verdad que muy poquitos levantamos la mano. La buena noticia, muchachos, es que, muchachos y muchachas, es que en el futuro cercano todos vamos a tener un componente de tecnología muy importante en lo que hacemos. Digamos, el Excel de hoy va a ser el Power BI o el RPA o la herramienta de inteligencia artificial del mañana, porque es algo que vamos a tener que tener incorporados como auditores operativos y financieros, ni que hablar los que somos del palo de tecnología. Pero para los demás va a tener que ser parte de la caja de herramientas que tenemos que tener, y ahí es importante digamos, que nos capacitemos, que nos entrenemos, que busquemos los perfiles dentro de nuestros equipos y eventualmente fuera de nuestros equipos que nos permitan incorporar rápidamente ese tipo de capacidades. Perfecto, muy bien. Alejandro, vos... Me olvidé que lo tenía manual. ¿Vos cómo ves desde tu punto de vista y de tu experiencia en el área un poco lo que están diciendo los colegas? ¿Qué experiencia tenés? Bueno, mira, se escucha, ¿no? Sí, pueden ver, Sí. acaban de cambiar. A ver, en cuanto a tendencias y qué es lo que estamos viendo hoy en el mercado, hay algo que quería comentarles, que era el tema de... Que hay toda una movida con el tema de gobierno corporativo y de compliance, y han salido regulaciones, y hay seminarios, posgrados y diplomaturas en las universidades y que están teniendo mucho éxito, y es algo que está en boga en el campo, en el negocio, y que, bueno, hay distintos elementos que el auditor interno está siendo convocado para participar, digamos, ¿no? Como muchas iniciativas de este tipo, no saben muy bien
por dónde empezar y dicen no voy a poner un oficial de cumplimiento o un encargado del gobierno corporativo. ¿Por qué no le dicen al auditor interno a ver qué puede hacer y qué puede empezar? Y realmente está pasando así en muchos, seguramente muchos hacen así con la cabeza porque los han llamado y les han tenido que preguntar o a ver si se pueden hacer cargo de esto y por ahí no sabían bien de cómo encararlo y cómo hacerlo o qué era lo que abarcaba, ¿no? En definitiva, la teoría del gobierno corporativo dice que es tratar de hacer las cosas bien para el accionista, digamos, ¿no? En general, ¿no? Sí, crear valor, digamos. Darle valor, que es lo que busca el accionista. Si puso la plata en la compañía es porque no está haciendo beneficencia, quiere ganar dinero seguramente y bueno, maximizar eso, ¿no? Entonces, y bueno, tiene el rol de la auditoría interna justamente dentro del gobierno corporativo. Si ven, el gobierno corporativo es algo que empieza por el directorio, pero que abarca toda la compañía. La auditoría interna forma parte del centro de esto del gobierno corporativo, ¿no? Junto con el directorio y con la auditoría externa, tiene un rol fundamental, ¿no? A través. El comité de auditoría en el caso de las que están en oferta pública también, ¿no? Claro, sí, eso, digamos, por una obligación, pero más que una obligación, es una excelente práctica que haya constituido un comité de auditoría, que no todas las compañías acá en Argentina lo tienen, pero que esté constituido un comité de auditoría como brazo de aseguramiento del directorio hacia el management de la compañía y del cual dependa, digamos, la auditoría interna como función ejecutiva de ese aseguramiento que trabaja al servicio del comité de auditoría, ¿no? En el marco de esto, bueno, ya hace unos años la CNB para todas las compañías registradas en Argentina generó el Código de Gobierno Corporativo, donde hemos trabajado, bueno, con IDEA, asesorando al grupo que estuvo generando el código. En el 2012 salió la primera versión de este código y este año fue sancionada una versión mejorada del código con recomendaciones que generamos, incluso algunas desde el grupo nuestro de IDEA. Y básicamente exige a las compañías que junto a su memoria incluyan de qué forma adhieren al código de gobierno corporativo. La versión anterior pedía que se explique si cumplen o no con las normativas del código, con los preceptos del código. En la nueva versión, si bien hace un poco más de foco en determinadas cuestiones y da más precisiones sobre cómo son estos lineamientos que da el código, el concepto de cumple que se pedía antes, cumple o no, si no explique, pasa a ser el aplica o no, explique igual. Y siempre hay que explicar, digamos, de qué forma se van aplicando estos, valga la redundancia, estas orientaciones que dice el código. Se llaman orientaciones ahora de cómo tienen que cumplir con los preceptos del gobierno corporativo. Dentro de todo esto, bueno, hay una parte fundamental que es la auditoría interna. Otra cuestión fundamental que está en el código y que es una muy buena práctica, ya lo mencionó Esteban desde entrada, es tener una función de evaluación de riesgo integral de la compañía y que la auditoría interna haga uso de esta función para generar sus planes de auditoría y estar orientados hacia los objetivos de la compañía, que el aseguramiento vaya en función del aseguramiento de cumplimiento de los objetivos de la compañía, que es en definitiva lo que busca el accionista. Y ahí vuelvo a lo primero que decía al principio, ¿no? Es siempre estar buscando lo mejor para el accionista. En cuanto al punto de la evaluación de riesgo, me quiero detener un minutito porque hicimos un estudio en IDEA en el grupo de gobierno corporativo sobre el código anterior y el cumplimiento a medida, con los 3 primeros años que se presentaron
los reportes, que todas las compañías presentaban los reportes, que eran algo de 80 y tantas compañías que presentaban los reportes, no todas lo presentaban, pero uno de los puntos donde vimos mayor debilidad en las compañías argentinas era en tener una función de administración de riesgos integral de la compañía, ¿no? Entonces, una de las primeras conclusiones que llegamos fue a decir, desde la mirada del auditor interno, es decir, bueno, pero si no tenemos una evaluación de riesgos integral de la compañía, ¿cómo hacemos planes de auditoría basados en riesgo? Hoy casi todos son auditores acá. Si yo les pregunto, ¿tienen un plan de auditoría basado en riesgo? Todos van a levantar la mano y van a decir que sí. Pero después, en el reporte de la compañía dice que no tiene una función integral de administración de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay como dos grandes mundos, ¿no? No voy a hablar de grieta, pero están las compañías... Y se da, ¿no? Que están las compañías que hacen una evaluación de riesgos integral, donde participa toda la compañía, y el auditor interno toma eso para armar su plan de auditoría, que en general son las compañías globales, que por políticas corporativas ya lo tienen desarrollado, definido, y lo están haciendo y lo están aplicando, y el auditor interno tiene una fuente invalorable para basar su plan de auditoría en riesgos. Y después están un montón de compañías que hacen una evaluación de riesgo, porque si decimos, no es que mienten al levantar la mano y decir sí, pero lo hacen específicamente para el plan de auditoría, no es integral, no participan todos, y la verdad que ahí se pierde mucho, y ahí es donde, lo que decía Romina, que después se repiten los planes de auditoría y son siempre lo mismo. Bueno, esta no vamos porque fuimos el año pasado, pero no muy basado en una evaluación integral de riesgos, ¿no? Bueno, volviendo al tema del gobierno corporativo, algo importante, la modificación del código que se dio de la CNB, ¿no? Que se dio este año. Algo importante que incorpora los lineamientos de la OCDE, que el país se procuraba ingresar, entonces el código los incorpora. Esa también fue una recomendación que también le habíamos hecho de idea. No creo que haya sido porque nosotros le dijimos, pero lo tomaron, estamos alineados. E incluye también temas de responsabilidad social y de sustentabilidad que tienen que reportar las compañías dentro de su memoria y balance y explicar cómo lo están trabajando al tema, ¿no? De responsabilidad social y de sustentabilidad. El nuevo código le da una importancia mayor también al directorio para que decida más. Antes más el directorio era como más que preguntaba y estaba con las cosas allá a 20.000 metros de altura, y el nuevo código pide, recomienda, orienta a que defina más y solicite más cuestiones, como por ejemplo, como decíamos antes, la evaluación de riesgo, que se meta más en los planes de auditoría y siga más, escuche más al auditor. Así que la verdad que es una muy buena herramienta. Veremos a partir del año que viene cómo empieza a aplicarse, cuáles son los reportes. Seguramente haremos de acá un par de años, en la idea haremos otro benchmark, como le llamamos, para ver qué nivel de aplicación tiene el código. Pero me parece una muy buena herramienta también para que el auditor interno, los que están obligados, bueno, se agarren de esto y se metan y participen. Yo sé ya que hay algunas compañías que les han pedido al auditor interno que colabore en el reporte acerca del código. Es una cuestión que se están haciendo a veces junto con los abogados y lo van desarrollando hasta que después por ahí sí ya se nombra un oficial de cumplimiento o de gobierno corporativo para que ya empiece a caminar solo, digamos, ¿no? Pero los primeros pasos
en general en las compañías vemos que lo están dando desde la auditoría interna, ¿no? Sí, se crea la figura del secretario o secretaria de directorio. Un poco esto que vos decís, ¿no? Para bajar al directorio digamos, a tierra y que sirva este secretario o secretaria de directorio para manejar la agenda del directorio, ¿no? Y eso implica la incorporación de temas de auditoría y de otros temas sensibles de la compañía también, ¿no? Seguro. Antes de pasar a ver si hay alguna pregunta del público, a mí me gustaría, si los cuatro, en forma muy breve, nos podría recomendar qué debería estar en la agenda nuestra, en la agenda de los auditores o responsables de auditoría. ¿Qué no debería faltar cuando nos vamos de acá en nuestra agenda para lo que queda este año y para la visión del año que viene? No sé, Ale, ¿qué te parece? Bueno, estoy comentando algunas cosas. Más allá de, bueno, seguramente temas de tecnología. Hay un tema que me parece muy importante. El tema, estamos hablando todos de disrupción, muy ligado a la disrupción tecnológica. Nosotros vemos, creo que la disrupción se está dando por tres cuestiones fundamentales que está habiendo en el mundo, en los negocios, en todo el mundo. Que una es la tecnología, con todas las tecnologías, como nos contaba acá Fer, todas las cosas que podemos usar los auditores, pero en general se están dando en los negocios, en el gobierno, en todos lados se están usando esta disrupción tecnológica, es real, existe y ya está metida acá adentro. Ahí ya contaste que había algunos que ya la están utilizando como auditores. Pero ahí también la disrupción se está dando desde un punto de vista de globalización, que es algo, la globalización está atravesando ya las compañías, más allá de los gobiernos, es las compañías y las transacciones y todo está totalmente globalizado y llamamos a un helpdesk y nos atienden en cualquier lugar del mundo y así hay infinidad de casos. La globalización está atravesando todo. Y otra cuestión es la demografía, digamos. Hay movimientos demográficos con regiones que están creciendo muchísimo, otras que se están estancando. Hay todo un cambio de fuerza de trabajo y nivel etario y los chinos que se están ganando plata y están demandando cosas y saliendo al mundo. La disrupción viene por esos lados. Y lo que veo es que esas disrupciones están generando cambios fuertes en la manera de trabajar. ¿Qué es la manera de trabajar? Nosotros decimos the future of work, el trabajo del futuro. Escuchábamos que un banco ya les cambió, tiró todas las PCs y utilizan todos laptops para permitir el trabajo remoto y trabajar afuera. La globalización nos hace trabajar en distintos horarios. Y los auditores internos tenemos que estar muy al tanto de eso porque cambia la forma de trabajar en las compañías y cambia la forma en que nosotros tenemos que ir a auditar eso. Y como todo, como el RPA también, tenemos que agarrarlo nosotros y también utilizar esa disrupción, ¿no? Perfecto. ¿Vos, Romy, qué pensás? Yo creo que tenemos que estar más cerca del negocio y estar alineados a lo que realmente esperan que nosotros aportemos. O sea, si preguntamos al comité de auditoría, en general nos sacamos un muy bien, pero a nivel alta dirección creo que esperan mucho más de nosotros y para eso me parece que deberíamos trabajar en alinear nuestra visión de la función con ellos como para estar a la altura. Perfecto. Esteban. Un tema que entiendo hoy en día debe estar en la agenda del auditor interno es básicamente lo que mencionábamos de cómo lograr un balance entre el aseguramiento y el asesoramiento. Si nos quedamos en asegurar y en todo lo histórico, vamos a estar siempre ocultos, o sea, brindando información pero ocultos dentro de la organización y del negocio. Tenemos que empezar a ir un paso adelante y ver cómo ser los asesores de la alta dirección y cómo lograr generar información que le permita tomar decisiones en forma más rápida, ¿no? Y basados en estas cuestiones como ser riesgos, datos, etc. Un tema que se puede mencionar rápidamente es, dentro de poco va a venir lo que son criptomonedas. Y van a llegar transacciones en criptomonedas, modelos de operación basados en criptomonedas, Bitcoin, blockchain. Tenemos que estar al tanto de lo que viene como para asesorar a la alta dirección si conviene o no conviene, o tomar decisiones de valor agregado que generan valor justamente al accionista, ¿no? ¿Y Fernando? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que digamos, desde que venimos
haciendo estos encuentros, una de las principales preocupaciones o objetivos que compartimos es cómo hacer para tener más relevancia, cómo hacer para sentarnos hoy al mañana se hablaba de cómo hacer para sentarnos en la mesa chica. Yo creo que para eso nos tenemos que concentrar en la generación de valor, pero cuando uno habla de generación de valor puede ser algo muy abstracto. Y en definitiva, yo los invito a enfocarse mucho en el output del proceso de auditoría. O sea, ¿qué es lo que ustedes al final del año, después de todo el trabajo que hicieron, después de todas las horas que insumieron, le están dejando como valor organización arriba de la mesa en términos de haber encontrado cosas que nadie sabía que estaban ahí, riesgos emergentes, como hablábamos hoy de la mañana, haber dado recomendaciones que realmente se pudieron implementar y que no solamente resolvieron el hueco o el agujero o el problema que encontré, sino que hicieron que un determinado proceso funcionara mejor o un determinado negocio generara más dinero. Hoy se habló a la mañana de Revenue Assurance, por ejemplo. Pero para que eso sea así, tenemos que primero capacitarnos nosotros y tenemos que capacitar a nuestros equipos. La verdad que me parece que el tema de elevar la vara en términos de lo que nos exigimos a nosotros mismos y lo que les exigimos a nuestros equipos en términos de capacitación, y la tecnología es solamente un capítulo de la capacitación. Esteban mencionó el tema de Agile más temprano, que fue el tema de la charla de procurement de ayer, cómo usar Agile, pero no me quiero derivar, pero digo, la capacitación es realmente fundamental. Creo que de eso lo que me gustaría... No, obvio, no lo voy a tocar, gracias. Bueno, eso es bueno. ¿Hay ¿eh? algún- Es bueno que no lo vaya a tocar, pero... ¿Algún micrófono activo? Bueno, Así muy no bien. me molesta tanto. Vamos acá si querés. Ups. ¿Algún Bueno, micrófono? Bueno. Sí, esto es también una prueba de Es hackeo. vivo, es en vivo. Es en vivo, es una prueba de hackeo que Está estamos preparado. Yo Muy bien, la lo único que tecnología. quiero aportar de eso es que hablamos de la calidad de la auditoría interna y en general a la auditoría interna la miden por cumplir el plan, por la cantidad de observaciones que identifica. Y todo eso, si pensamos en que nos tenemos que reconvertir y ser flexibles, parece que no tiene ningún sentido. Porque en la encuesta de IDEA que salió que la gran mayoría cumplimos todo el plan, al 100% o algo cercano a eso, y no pasó nada en todo un año en la organización, con devaluación, crisis, elecciones, todo lo que está pasando, y el plan es el mismo, llama la atención de que algo tiene que cambiar, y obviamente O es tenemos un que... genio planificando. Difícil, ¿no? Pero O y es no hay lo que ver único que cuánto nos está el queda. dólar. No, pero en un punto tendríamos que repensar cómo medimos la generación de valor de la función de auditoría interna. Excelente. ¿Preguntas de la sala? Tengo que hacer así porque no veo por Acá. reflector. Aquí. Fernando, decías que se pueden leer correos en tiempo real para trabajar. La pregunta es, ¿cuántas empresas hacen eso acá en Argentina? ¿Y qué riesgo corremos como auditores internos en incorporar información de la lectura de correos en tiempo real en nuestros informes? Es una buena pregunta. Yo te diría que yo conozca, no hay ninguna compañía en Argentina que esté haciendo eso. Cuando hablamos del tema de inteligencia artificial y de la interpretación del lenguaje natural, estamos hablando de tecnología que está disponible, pero estamos pensando en una visión de futuro de auditoría interna. En el caso específico de los correos hay inclusive temas legales a considerar y cuestiones que habría que tener, cosas las que habría que tener mucho cuidado. Pero respondiendo a tu pregunta, no hay hoy que yo conozca empresas en Argentina que estén haciendo eso. Estamos hablando de la potencialidad del uso de esas herramientas para meternos en áreas en las que habitualmente no nos metemos y donde pasan un montón de cosas de las que no nos enteramos y que si nos En el lado enteramos oscuro. podríamos aportar un montón de valor. Digo, El lado oscuro. esto es para aplicando, digamos, métodos de lectura de texto, digamos, ¿no? Sí se utiliza para cuestiones de fraude, investigaciones de fraude. Totalmente. Eso históricamente, Sí, sí. pero porque hay algo muy específico, definido. Lo que él planteaba era algo más amplio y dentro de una auditoría estándar tiene una potencialidad enorme. Sí se leen mails, si lo era por el lado de la legalidad y todo eso, sí se leen mails cuando hay un caso de fraude y hay algo identificado sobre una persona, ahí sí le leen Sí, todo. pero cuando estás haciendo ya un trabajo más de forensic, Eso ni es hablar. forensic, Eso sí, ni hablar, sí, sí. pero digo, como monitoreo permanente. Claro. no. ¿Otra pregunta?
¿En la sala? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? Sí, de vuelta. Muy bien. Confirmar lo que decían recién el tema del plan de auditoría. Yo con el oficial de cumplimiento le digo, yo tengo mi plan de auditoría, lo tengo que cumplir. Y el oficial de cumplimiento me dice, no, hay que mirar los riesgos mes a mes, porque esto va cambiando permanentemente. O sea, realmente me parece que tenemos que estar más flexibles y más pragmáticos y tratar de estar siguiendo realmente el negocio mes a mes. Es que te puede pasar de que van a implementar algo que cuando vos pensaste el plan, no te enteraste o no se había decidido sobre la marcha en el año. Y ahí entonces que como vos no lo planificaste, decís, no, discúlpame, primero tengo que hacer mi plan porque si no el comité me mata. Y no, bueno, de alguna manera es evaluar el riesgo inherente que tiene eso, plantearlo en el comité y bueno, y rever qué prioridades tiene. Aparte, si la organización está poniendo dinero en implementar algo nuevo es porque seguramente va a resolver algo o va a innovar en algo relevante. Así que auditoría interna tiene que estar. Permíteme agregar un tema en ese concepto. Obviamente lo que es gestión de riesgos es algo continuo, ¿no? Y más en estos contextos cada vez más dinámicos. Sacar una foto hoy en día de 6 meses atrás, hubiese comprado dólares, ¿no? Más dólares. Es un tema y por eso también la necesidad de seguir evaluando los riesgos. Y obviamente dentro del plan de auditoría vas a tener las auditorías que tenés que hacer para seguir el plan y auditorías específicas que te van a apuntar o a direccionadas a cuestiones puntuales que te van a estar requiriendo desde la alta dirección o desde algún otro sector de la compañía que te pide evaluar estos temas particulares, ¿no? Yo una reflexión que quería hacer escuchándolos a ustedes cuatro, no sé cuántos han podido escuchar todas las charlas que tuvimos hoy, ¿no? de auditoría, pero si las han escuchado todas, vieron que hablamos igual de todos los temas. Ok, hasta estaba justo alguna cosa específicamente, más de una, te iba a decir también, dijiste lo de las, como el Consejo o el Ejecutivo ve al auditor interno, más de una de las cosas han estado, o mejor dicho, todo ha sido muy coincidente. Y yo creo que es porque justamente esto que decíamos al principio de la reunión, ¿no es cierto? Estamos en un momento de transformación, de cambio, porque la organización, las organizaciones en distintos lugares donde trabajen, en órganos privados, públicos, sin fines de lucro, todas están evolucionando, todas están cambiando y si el auditor no cambia, no evoluciona, no se acerca, no agrega valor, la función del auditor interno va a quedar de costado. Hay otras funciones que están ganando lugar y a lo mejor la del auditor interno, por no ajustarse a algunas cuestiones o no prestarle atención a algunas cuestiones, va quedando de lado. Y aparte tenemos, alguien decía hoy que en una, bueno, creo que era Claudio, en una encuesta que hace él, había salido que todos decían que estábamos en un gran momento de auditoría. Y sí, yo creo eso, que estamos en un gran momento, en el sentido que como nunca tenemos las herramientas para hacer las cosas. Es decir, hoy en día las herramientas tecnológicas ayudan al auditor, no deberían ser una traba, todo lo contrario. Es espectacular lo que uno puede hacer cuando obviamente tiene la disponibilidad de esas herramientas y aprende a utilizarlas o tiene un equipo que sepa utilizarlas y sacarle buen provecho. Yo creo que ese es un poco el mensaje que queríamos transmitir desde la Red IDEA, es ese desafío que tenemos, desafío genial y que nos va a llevar más altos en la organización. Si no hay ninguna otra consulta, cerramos entonces esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias.